Bienvenidos amigos del grupo multimedia de comunicación La Cerca a este programa de Tertulianos en la Red. Bienvenidos a los seguidores del periódico digital La Cerca, www.lacerca.com, y a todos los seguidores de Radio Chinchilla desde el 105.3 de la frecuencia modulada que nos están escuchando ya desde la semana pasada. Hoy tenemos un tema muy importante, vital y trascendental para la economía y también para las familias. Precisamente hoy salía en todos los medios de comunicación que es muy cara la electricidad en España. Es uno de los países donde la electricidad es más cara de los países que forman la Unión Europea, exactamente el cuarto, pero es que además la luz se ha disparado en los últimos años un 70% en España, ni más ni menos, en los últimos 10 años. Yo me he permitido hacer una pequeña introducción en este programa de Tertulianos en la Red al respecto del sector eléctrico en España para intentar dar algo de luz a por qué es tan cara la electricidad en España. En primer lugar, aunque muchos ya lo sabrán, me permito informarles que a unos y recordarles a otros que el precio de la electricidad, como decía antes, para los consumidores en España es uno de los más caros dentro de Europa. Concretamente somos el cuarto país más caro de Europa. No son pocos los que se preguntan por qué en España una familia tiene que pagar más por la electricidad que, por ejemplo, un noruego, un francés o un austriaco, cuando precisamente el nivel de renta de un español es bastante inferior al de los países que acabo de mencionar. Un cúmulo quizás, pregunto yo, de malas decisiones, subvenciones y sobrecapacidad del sistema pueden tener la explicación al alto coste de la electricidad en España. En todo caso, ya digo que esto es una opinión, un análisis mío personal que no va a ningún lado, nada más que en lo que valga para los que me quieran escuchar y tener en cuenta. Para empezar, el precio de la electricidad en España está en su mayoría controlado por el gobierno. La parte regulada de la tarifa eléctrica supone el 60% del recibo, mientras que el coste de la energía es el 40% restante. Según opinamos algunos economistas, la principal causa del disparate es mantener un sector con sobrecapacidad en la producción, que a su vez mantiene una garantía de ingresos aunque no se venda todo el producto. De hecho, la actual demanda es tan solo el 40% de la oferta potencial. Por ejemplo, hay una capacidad para producir más de 105 megavatios a la hora, con una demanda de algo más de 43.000 megavatios a la hora. Estamos hablando de cifras primeros del año 2014. Durante el ciclo expansivo, los políticos y las eléctricas pensaron que el crecimiento económico y de la población sería eterno, por lo que había que invertir para ampliar la capacidad de suministro todo lo posible. Además, las todavía caras energías renovables debían de ser parte fundamental en este aumento de la capacidad. Ahora después hablaremos también de las energías renovables y si realmente se justifica el precio o parte del precio del recibo por el hecho de que las energías renovables intervengan en la producción de la energía final. Y es que las empresas tienen que pagar sus inversiones realizadas para alcanzar esa capacidad de producción, aunque no tengan a quién vender su producto, porque como todos ustedes saben, la electricidad no se puede almacenar. En poco más de 10 años dicen que se realizaron inversiones por valor de 70.000 millones de euros para instalar casi 55.000 megavatios de potencia nueva. Pienso, repito que es una opinión personal, que a la vista del fenomenal abismo entre oferta y demanda no parece que fueran necesarias y por tanto cabe considerarlas una burbuja más dentro de la última etapa expansiva. Vamos, algo así como pasó de manera especial en el sector de la construcción, de que también tendremos oportunidad de hablar en próximos programas de Tertulianos en la Red. Por otro lado, la fijación del coste de la energía se determina en una subasta trimestral en la que los productores de electricidad ofertan cantidades de electricidad y sus precios al operador de mercado y los demandantes presentan sus precios de compra teniendo preferencia a los precios más bajos. Aún así, estas subastas tampoco funcionan como deberían, puesto que son las compañías productoras, que son 5, que a su vez son las distribuidoras y las comercializadoras, por lo que pueden, no digo que lo hagan, digo que pueden, actuar como un oligopolio. Y para los que quizás no entendidos en la materia, un oligopolio es una situación del mercado en la que el número de vendedores es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si tuvieran o como si fueran un monopolio. Y entrando y siendo malo, me pueden permitir que diga que quizás algunos grupos privados, apoyados por el Estado, organizan un auténtico oligopolio económico y financiero sobre algunos sectores. Hablamos de sectores como puede ser la banca, las telecomunicaciones, las energías renovables o también el sector eléctrico. Además, las barreras de entrada al mercado de nuevas empresas productoras
de electricidad son altas por las grandes inversiones que se requieren, con lo cual quizás muchos grupos de empresariales a nivel mundial e internacional pues se echan atrás a la hora de determinar que pueden invertir en determinados sectores. La demanda de electricidad en este caso es rígida. Hay otro tipo de demanda que se llama elástica, que sí se ve afectada por los cambios de precio, pero no es el caso de la energía eléctrica, porque la subida o bajada del precio del producto pues hace que realmente el consumo sea prácticamente el mismo. Quiero decir, uno se tiene que calentar en invierno, pues prácticamente sea lo cara que tenga que ser o no la electricidad. Nos podemos calentar más o menos, pero la electricidad es rígida o casi semirrígida. No pasa igual con otro tipo de productos donde la demanda es elástica, porque influye, fluctúa mucho en función del precio que tenga al final y de los cambios de los precios. Todo ello permite a las grandes 5 compañías manejar el precio de una forma sencilla y sin baches. Las 5 grandes compañías de las que hablamos, y creo que lo tengo por aquí para que ustedes lo sepan, son las 5 grandes compañías que forman el grupo UNESA, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Bueno, dicho esta pequeña introducción, me van a permitir que les dé paso y presente, y es un orgullo para Tertulianos en la Red presentarles a las personas que van a debatir al respecto del sector eléctrico, de las energías renovables, del impacto que ellas, unas o otras, y otras no, y otras sí, puedan tener en el medio ambiente, del fracking y, por supuesto, de las energías alternativas. Don Juan Gil, alcalde de Bonillo, del PSOE, desde hace 22 años, alcalde decano del PSOE en la provincia de Albacete y diputado del SPI en la excelentísima Diputación Provincial. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Manuel Alonso, vicepresidente de Ampier, Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias. Y Álvaro Peñarrubia, miembro de ECU Albacete, viceportavoz de Ganemos en el excelentísimo Ayuntamiento de Albacete desde las pasadas elecciones municipales de mayo de 2005, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Buenas tardes. Después del rollo que he soltado, pero es que me salía del alma hacerlo y contarlo, ¿qué les parece a ustedes cómo está la situación del sector eléctrico en este país, como a modo de introducción? Juan. Pues pero yo creo que la situación está para empezar a cambiar cosas. Decía Manuel al principio que la energía, somos uno de los países donde es más cara, ¿no? Y yo creo que no tiene razón de ser. Algo no funciona como debería de funcionar cuando tenemos la energía a esos precios. Posiblemente es que estemos pagando peajes que vienen de muy atrás y a lo mejor es el momento ya de determinar que hay que cambiar ciertas cosas. Lo que es cierto y fijo es que yo creo que el modelo energético por el que se ha apostado, sobre todo en los últimos años, no es el que debería de ser, porque hay que pensar que hace unos años éramos vanguardistas, ¿no? En España, hace 7 u 8 años, con el tema de las renovables, y pensábamos que esto era la panacea que iba a solucionar todo. Además había mucha ilusión, muchos proyectos, pero de la noche a la mañana esto cambia y yo creo que en el tema de las renovables hay que hablar muchísimo. Pero dicho esto, algo falla cuando somos un país donde se paga tan cara la electricidad. Sobre todo teniendo en cuenta que somos uno de los países con menor Producto Interior Bruto y con menor renta per cápita. Don Manuel. Bueno, a modo de resumen es muy sencillo. Pues prácticamente como varios sectores en este país hay un monopolio muy fuerte, del cual ya hemos hablado antes, UNESA, que controla la venta y la compra de la venta y la distribución de la energía. Si no te importa, Manuel, lo digo porque tampoco quiero, por no confundir, vamos a hablar mejor de oligopolio. Oligopolio, vale. Pues es que no es lo mismo. Sí, bueno, pues hay un oligopolio pues muy fuerte en este país, quizás de los más fuertes de Europa y quizás también a nivel mundial, ya tiene expansión en Sudamérica muy grande, que tiene montado un imperio allí a costa de realmente de nosotros los españoles, es decir, ha salido de aquí y se ha proyectado en otro continente. La deuda actualmente del sistema eléctrico son aproximadamente unos 30.000 millones, es decir, que cada ciudadano de España debe aproximadamente 700 euros de su bolsillo a las eléctricas para compensar esta deuda. El mercado es un mercado regulado, como hemos dicho antes. ¿Cómo se puede entender que de un mercado regulado a un sector les debamos 30.000 millones de euros y hayan comprado la mitad de Sudamérica? No se puede entender. ¿Cómo se puede entender que cada año vendan menos electricidad, es decir, hay menos megavatios horas vendidos y que cada año mantengan sus beneficios?
no se puede Si no te entender. importa, Manuel, como eso estamos hablando del déficit de tarifa, me lo explicas en una próxima intervención y así explicas al personal que nos está viendo qué es el déficit de tarifa, en qué consiste y de dónde vienen esos 30.000 millones de euros. Álvaro Pellarrubia, miembro de Equo Albacete y viceportavoz de Ganus en el sitio Ayuntamiento de Albacete, una pequeña introducción, por favor. Sí. Aunque seguramente lo va a decir él, el déficit de tarifa es algo que es inaudito porque es, para explicarlo sencillamente, es un préstamo que no hemos pedido. Alguien llamado Aznar, opinó, creyó bajo su cuenta de riesgo, auspiciado por ejemplo por el ministro de Economía Rato, ya sabemos dónde ha ido a parar ahora, pensó que lo mejor era no subirnos la tarifa y pedirnos un préstamo para que lo pagásemos en cómodos plazos que no habíamos pedido. Con lo cual ahora estamos pagando el capital de esa deuda y los intereses. Ahora seguro que lo va a explicar mejor porque es entendido del sector. Manuel es un auténtico experto. Es un experto en el sector, lo va a explicar mejor. Pero todas estas tropelías de las que estamos hablando forman parte de un plan más amplio, por ejemplo, el de las privatizaciones de... perdón, en las telecomunicaciones, hablábamos antes de empezar el programa, que pasa algo parecido, tenemos unos precios más altos, después de privatizar empresas estatales como fue Telefónica, también están en Latinoamérica, es todo, tiene unas pautas similares y lo que están haciendo las empresas no es más que ceñirse la legalidad, pero donde ponemos la objeción es en que esa legalidad no es neutra. Esa legalidad viene directamente influida por los lobbies, por los grupos de presión que conforman ese oligopolio, organizados a través de UNESA, como decías, la patronal de las grandes eléctricas, y que tienen en sus consejos de administración a unos 60 altos cargos del Partido Socialista, Partido Popular, CiU y PNV principalmente, que evidentemente influyen bidireccionalmente las empresas en el gobierno en las empresas para hacer esa regulación que les es tan favorable y, por ejemplo, penaliza el autoconsumo o favorece un diseño del mercado eléctrico que decía Juan, de subastas con la que tiene por ahí intrusos financieros que alteran el precio, etcétera, que podemos hablar luego más adelante, y que en definitiva cuenta producen todos estos desajustes de los que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Quién consiente que el precio de la factura de la luz en España esté como esté? Juan. Pues hombre, yo entiendo que el gobierno, ¿no? Yo entiendo que el gobierno... aquí estamos hablando de que hay 4 o 5 empresas que son las que manejan el sistema eléctrico. Y uno ya llega un momento en que, bueno, pues tiene que dudar o tiene que pensar que, y lo decía antes, algo no funciona. Yo creo que el marco regulatorio, las normas, porque efectivamente las eléctricas se basan en las leyes que hay, y las leyes que hay permiten que se hagan lo que se hace. Pero claro, y dice el compañero de Equo, si es que tenemos que estar de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ver, un déficit tarifario de tantos millones, esa deuda que al final tendremos que pagarla en base a los presupuestos generales del Estado, entre todos, ¿no? Y estas empresas, aun con ese déficit tarifario, están expansionándose y están... Claro, si es que yo creo que no han hecho más que toda la vida ganar y ganar. Y la verdad es que a mí me rechina, ¿qué le voy a decir? El alma, podría decir, ¿no? Y es cuando veo que estamos en un país, en unos momentos, donde hay pobreza energética, donde hay gente que no puede pagar el recibo de la luz. Y ves a estas multinacionales que cada vez tienen más dinero. Por eso digo que esto tiene que emanar del Parlamento y hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar las normas. Porque al final, y ya lo digo como alcalde en plan político, ¿no? O los políticos cambiamos la manera de hacer las cosas o la gente llega a un momento en que cambia a los políticos. Habla el compañero de Equo, efectivamente, totalmente de acuerdo en que no puede haber, y de aquí lo digo, puertas giratorias, no puede haber esas puertas giratorias, porque al final no pasará ni más ni menos que el sistema siempre será el mismo, y el sistema algunas veces lleva implícita unas, no me atrevería a decir corruptelas, pero unas malas formas, unas malas praxis a la hora de hacer las cosas que nos llevan a lo que nos llevan. Yo no quiero dar aquí lecciones ni a vosotros ni a nadie, lecciones de nada, pero simplemente mostrar mi disconformidad en que las cosas no deben ser, ni deben seguir funcionando como están funcionando, y menos en algo tan sumamente importante y un sector como el sector eléctrico. Esto tiene que cambiar como de la noche al día. Solamente matizar lo que dice Juan Gil, el alcalde del Bonillo, según un informe último de hace unos días de la Comunidad Económica Europea, más de 4 millones de familias en España padecen pobreza energética.
Así a bote pronto, solo multiplicando por 3 miembros de cada unidad familiar, se nos va a 12 millones de unos 48 millones de habitantes que formamos este país, padecen pobreza energética. ¿Qué significa la pobreza energética? La pobreza energética es no poder calentarse lo suficiente cuando llegan los meses de invierno y en momentos concretos poder pasar frío o no poderse lavar en condiciones con agua caliente. Esa es la pobreza energética. Insisto, 4 millones de familias según un informe de la Comunidad Económica Europea. También van a permitir una cosa, porque se está hablando ya mucho de déficit de tarifa y yo les voy a aplicar, porque igual ustedes, los que nos están viendo a través de www.lacerca.com, por La Cerca Televisión o por lo que nos están escuchando del 105.3 de Radio Chinchilla, ¿qué es el déficit de tarifa? El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste del suministro eléctrico y el precio de la electricidad. Teóricamente supone que el precio que cobran las eléctricas no es suficiente para cubrir los costes, digo teóricamente, y por eso se le reconoce ese déficit, que es una deuda del Estado con las eléctricas que el sector público intenta tapar con todos los costes que, en definitiva, hablaremos ahora de ellos. Eso es un poquito el déficit de tarifa. Manuel, prosigue con... Pues un poco para hablar de la situación de pobreza energética, de la fotovoltaica y de lo que ha pasado en este país con las renovables. En este país, hace ya unos cuantos años, allí por el año 2006, cuando estaba el protocolo de Kioto, 20% de energía renovable en el año 2020, el gobierno no tenía 20.000 millones de euros que había que poner sobre la mesa para montar energía solar fotovoltaica y energías renovables en general. Hizo un llamamiento a la población desde el gobierno, a través del Boletín Oficial del Estado y a través del IDAE también, una publicidad que aún está vigente en la red, en la página del IDAE, donde ponía "el sol puede ser tuyo". Incitó a la población a invertir en energía renovable. Digo, el gobierno hizo un llamamiento a la población para que invirtiera en energía renovable. Fijó unas normas para conseguir llegar a poner esa energía renovable, a montar esos parques. Había que conseguir licencias, había que trabajar mucho, conseguir punto de evacuación, conseguir terrenos, etcétera, etcétera. Podías tirarte entre 6 meses y 2 años para conseguir las autorizaciones para montar una planta solar. Posteriormente, una vez las inversiones hechas y los 20.000 millones aportados por los ciudadanos, y en concreto en Castilla-La Mancha hablamos de que hay casi el 25%, casi 1.000 megavatios de los 4.000 que hay instalados en España están en Castilla-La Mancha. El gobierno, 2 años después, cambió las normas. En medio de la partida, cambió las normas. ¿Y por qué cambió las normas? Esto no lo sabíamos antes. Yo, por lo menos, no lo tenía muy claro por esas fechas, ¿no? Cambió las normas y dijo, bueno, pues si cada kilovatio hora que salía de vuestra instalación se iba a pagar a X, ahora voy a pagar a X menos Y menos un 30%. Durante 3 años. Posteriormente se volvieron a cambiar las normas y ya no era durante 3 años, ya fue para siempre, más se volvió a limitar la vida de las instalaciones, es decir, X normativas sucesivas que desde el año 2008 han venido aconteciendo. Hay más, habrá unas 15 normas, reales decretos ley y reales decretos que han salido en contra de la energía fotovoltaica, de tal modo a intentar arruinar las 62.000 familias que habían invertido en energía fotovoltaica. Están intentando arruinar a esas familias. Ya hay familias que han perdido sus plantas, pero es que estas familias han firmado con sus bienes personales. Y con avalistas, que muy a menudo son hermanos o familiares suyos. Muy grave. ¿Qué pasa? Si un señor de aquí, de Castilla-La Mancha, de Albacete, que ha invertido en una pequeña parte de una instalación fotovoltaica, es decir, esas grandes plantas que ustedes ven que parecen medio mundo, no son de una persona muy a menudo, son de mucha gente. Hay plantas muy sociales que son de 200 y pico personas por 2-3 megavatios, 140 personas por 2 megavatios, es decir, están muy repartidas en las familias. Pero como era un tipo de energía pionero, que no estaba desarrollado, costaba mucho dinero invertir en este tipo de energía, era muy caro por aquellos entonces. Ahora mismo se ha reducido mucho el coste de la inversión, y se ha reducido justamente porque nosotros invertimos en aquellos entonces en energía fotovoltaica, posibilitando que igual que a todos los demás inversores de energía fotovoltaica, el coste de los materiales bajara a día de hoy. No queda otra que esto fue un aviso a que todos los que se metieran en energía renovable, a todos los que se metieran a vender energía eléctrica, energía en el sector donde solo podían vender unos cuantos energía, estos 5 prácticamente copaban el mercado de la energía en España,
no quieren ningún intruso, digamos, en su sector. ¿Qué pasa con la fotovoltaica? Justamente es aviso a navegantes. Quien se meta en este sector les va a pasar lo mismo que les ha pasado a estos señores que invirtieron en fotovoltaica. Además, intentamos criminalizar la fotovoltaica. No es buena, no cual, cuesta mucho dinero, tal. Todo mentiras, todo mentiras. La fotovoltaica es la energía más democratizable que existe. Cualquier persona de a pie puede producir energía eléctrica gracias a la fotovoltaica. Y puede producir energía eléctrica para sí mismo y lo que le sobre para la venta. Es decir, no hay ningún tipo de energía que posibilite eso, nada más que la fotovoltaica a día de hoy. Y esto da mucho miedo a estas eléctricas, a este oligopolio que se ha creado. Y están intentando acabar con nosotros. De momento, ahora te doy otra vez la palabra, pero sí me gustaría seguir con Álvaro Peñarrubia, porque me consta que él es un defensor a ultranza por supuesto, de las energías renovables, también el gobierno regional actual ha hecho una apuesta por apostar por las energías renovables. ¿Por qué consideráis vosotros, sobre todo desde EQUO, que energías como el carbón y otras afectan tanto al efecto invernadero? Álvaro. Bueno, esto no es algo en lo que haya que creer o no. O sea, el panel internacional científico de las Naciones Unidas que analiza el cambio climático, que por cierto no son nada transgresores, más bien al contrario, son algo más bien conservadores, o sea, de conservadores no he dicho desde el punto de vista de derecha, ¿no? De conservadores que quizá no están poniendo los peores escenarios sobre la mesa, están alarmando de que el camino hacia el que vamos es del aumento, que si pasamos 2 grados la temperatura media del planeta, que es hacia lo que vamos, es un punto de no retorno en el que no vamos a poder volver atrás y revertir los efectos climáticos. Lo estamos viendo aquí como tenemos olas de calor que duran muchos meses. Ahora estamos casi ya a mediados de octubre, entrando en noviembre, todavía no se han sacado los abrigos y es algo que no depende de la percepción, no de si hay abrigos o no. O sea, hay pruebas fehacientes de que ese cambio climático se está produciendo, pero además, como bien decía Manuel, las energías renovables no solamente tienen el punto de vista medioambiental a su favor, sino que también, como dice el lema de la plataforma por un nuevo modelo energético, medio ambiente, soberanía energética y empleo. Soberanía energética a nivel individual, como dice él, porque puede ser autónoma una familia, producir aquello que va a gastar. La energía solar lo que tiene de ventaja es que es una energía modular, no depende de la escala, es igual de productivo un panel solar en tu casa que en una gran producción, con la ventaja de que si lo tienes cerca las pérdidas por transporte son casi inexistentes porque lo estás tomando del tejado de tu casa. Y también autonomía nacional, porque muchas veces las luchas por la energía, ya sea el petróleo en toda la zona del norte de África y el Oriente Medio, o la guerra de Ucrania, tiene una gran componente del gas que atraviesa el gas ruso que atraviesa Ucrania hacia Alemania y la Europa central. Y pues con la energía renovable lo que se consigue es que la energía autóctona de aquellos que no tenemos petróleo, no tenemos gas u otros combustibles, nos hacemos independientes de esos conflictos, no depende de nuestra posición, porque por ejemplo cuando en Ucrania lo que sucedió es que se alineaban a favor o en contra de Ucrania o los prorrusos, dependiendo de si necesitaban ese gas o no. Y empleo, porque como también ha dicho, hubo muchas pequeñas instalaciones, todo lo que se gasta en energías renovables, o gran parte de ello, se queda en nuestro pueblo casi, o en España al menos. No va a construir esas grandes palmeras, esas islas que conocemos en los Emiratos Árabes, o el Ferrari que le regalaron al rey, que por cierto también hemos visto hoy en las noticias. En vez de pagar eso, lo que se paga es mano de obra local, se paga IVA, se paga IRPF locales que no van, con alrededor de unos 45.000 millones pagamos en importar hidrocarburos, no energía, hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera. Porque uno de los mitos que hay alrededor del mundo de la energía es que España es deficitaria. Y como decía Juan, no es que seamos deficitarios, es que nos sobra. No sé si se ve en pantalla este gráfico, que toda esta cantidad de energía, cada color representa una fuente de energía
en el mix de la energía española, por aquí va la demanda por la mitad y nos sobra la otra mitad. ¿Y quién es todo esto que ha entrado aquí? Pues son centrales de ciclo combinado, esto es gas. Cuando la demanda ya se estaba estancando y sabíamos que no necesitábamos, nos comprometimos con gobiernos como los de Argelia o Libia, etcétera, a comprarles gas, y hemos construido centrales que están paradas porque no tenemos demanda y sin embargo se lo estamos pagando. Y cuando se nos dice el mito de que las renovables son muy caras porque hay que pagarles primas, estamos olvidando muchísimos gastos como son compensación por la moratoria nuclear o los CTCs, que también se han nombrado, y por ejemplo los pagos por capacidad. Son el dinero que pagamos a las centrales de gas por no funcionar. Tan importante la energía renovable, Álvaro, como que el año pasado, en el año 2014, cerca del 43% del total de la electricidad venía de energías renovables. Pero si tenemos algún tipo de modelo en la provincia de Albacete, modelo de ayuntamiento, de municipio, de comarca, que ha hecho una apuesta especial desde hace ya muchos años por las energías renovables, ese es el Bonillo, Juan. Yo la verdad es que efectivamente es un valor, es un modelo, y lo que viene a demostrar es que las renovables, allá donde se han instalado, lo que ha significado es crecimiento del territorio, ha significado en cierto modo justicia social, y lo explico el porqué. Vamos a ver, en mi pueblo, por ejemplo, en el Bonillo, donde pensábamos que un pueblo donde prácticamente la tierra no hay cereal de secano, no hay regadío, y veíamos, históricamente se ha visto, el viento y el sol como dos problemas. En el verano el sol que quema, que abrasa, y en el invierno el cierzo que te hiela, ¿no? Bueno, pues es verdad que se dieron unos pasos, creo que fuimos vanguardistas en eso, no es que fuésemos más listos que nadie, pero creíamos en eso. En el Bonillo hablamos de energía eólica. Hablamos de energía eólica y fotovoltaica, que fueron las dos cosas al tiempo, pero bueno, la primera fue la eólica, ¿no? Y muy en contra de la gente, sabemos lo que pensaba al principio, lo que había con el tema de la eólica, sobre todo había gente que echaba el grito al cielo hablando del impacto visual, del impacto. Bueno, al final se ha demostrado que el impacto depende, eso es subjetivo, depende de los ojos con los que se mire. Lo que es cierto y fijo es que el Bonillo, con 252 megavatios e instalador de energía eólica, no se ha roto el territorio, no se ha resquebrajado el territorio, pero sí ha significado dinero para los propietarios de los terrenos. Lo que ha significado es ingresos adicionales, en su momento en la construcción de los parques, y después con los cánones que hay fijos anualmente, una fuente de ingresos adicional al ayuntamiento y generación de empleo de calidad y estable. Y la fotovoltaica que fue añadida a esto, yo no sé, seguramente mezcle churras con merinas, ¿no? Porque yo sigo pensando que la fotovoltaica, aparte de lo desarrollada que está en mi pueblo, se puede desarrollar más. Habrá que tomar el permiso a Endesa, Iberdrola y demás, ¿no?, a los grandes, para que permitan que estas cosas puedan funcionar, ¿no? Pero la fotovoltaica, aparte de que posiblemente se podían haber hecho las cosas de otra manera, pero se plantearon, digo, eólica 252 megavatios y fotovoltaica 22 megavatios en 3 parques. Parques que generan ingresos, como digo, para el ayuntamiento en el momento que se construyeron, después los cánones que hay, los célebres BICES, sabemos que son los bienes inmuebles de características especiales, el impuesto que se les cobra por estar en los parques. Y lo que ha significado, empleo. El parque fotovoltaico, que tiene 18 megavatios, genera en torno a 40 puestos de trabajo fijos. Y digo, son puestos, mientras esté el parque en marcha, estarán trabajando. Y lo que permite esos ingresos adicionales que tiene el ayuntamiento, que hacen que el presupuesto, no que se nos doble, pero un tercio de nuestro presupuesto viene dado por esto. Entonces, entenderán, Manuel, entenderán ustedes que creamos en las posibilidades que tiene estas energías, por lo que significa de trabajo y desarrollo para el pueblo. Yo sé que cuando uno habla de cómo funciona el municipio, de cómo funciona, todo es gracias a estas energías, y digo, hablando del convencimiento de que se puede crecer en esta materia. Totalmente. Además, yo vaticino una cosa: en los próximos 15 años seguramente la energía renovable que se produzca en este país se duplicará. Además, estoy convencido de que va a ser así. Hasta hace 8 años Castilla-La Mancha era una de las regiones europeas abanderando las energías renovables, sobre todo en materia eólica. Tenemos aquí parques en Corral Rubio, en Higueruela, en Alpera. ¿Seguimos siendo los pioneros o en estos últimos años ha habido quizás un retraso en la apuesta por las energías renovables? Si me permite, ¿O no ha habido quizás por parte de los gobiernos de turno un apoyo? Aquí si digo, si me permite el compañero Dampierre... Pero podéis intervenir ya en la tertulia, por favor. Yo pienso que como decía nuestro compañero y alcalde del Bonillo,
es cierto que la energía renovable se van a potenciar. También es cierto que la eólica, la gran eólica, tiene emplazamientos contados en España, es decir, no todos los emplazamientos son buenos para la eólica, no hay suficiente viento, con lo cual no se puede desarrollar, digamos, hasta el infinito, porque no quedan muchos emplazamientos para ello, pero la fotovoltaica sí. Es decir, a día de hoy es más barato construir un edificio y recubrirlo de paneles solares por fuera para que sea autosuficiente, o al menos en parte autosuficiente, que poner los materiales que normalmente recubrirían este edificio, esos cristales que se ven y tal. Entonces, sí que los materiales han bajado muchísimo y es a lo que en España, por ejemplo, también a lo que veníamos antes, que decían que las energías renovables no eran buenas. Digo que en España tenemos 4.000 megavatios y dicen que sobran muchos megavatios, que no podemos contener los megavatios que hay en fotovoltaica. Señores, en Alemania tenemos 40.000 megavatios en Alemania, 10 veces lo que hay instalado en España, y solo tienen la mitad de radiación que hay en España. En España tenemos el doble de radiación. ¿Cómo no estamos explotando la radiación Juan solar? Álvaro, por favor, intervenid cuando queráis. Sí, no, tú sigue, Manuel, pero vamos, ¿Cómo no estamos explotando esta radiación solar que tenemos en España? ¿Cómo no estamos creando puestos de trabajo? ¿Cómo no estamos, además, la fotovoltaica a pequeña escala, como se va a ir desarrollando en los tejados de las viviendas, en los tejados de las casas de nuestros pueblos, en los tejados de los edificios, en las comunidades de vecinos? Todo esto aporta mano de obra especializada. Todo esto no es solo hacer un gran parque y tener a lo mejor 40 personas. Todo esto va a aportar que muchas pequeñas empresas tengan mucha gente instalando y manteniendo estas instalaciones. Es decir, es una riqueza. España puede exportar energía eléctrica y dejar de ser importador de energía eléctrica. ¿Por qué no se hace? Muy sencillo. UNESA gana aproximadamente 8.000 millones de euros anuales que declaran a la renta. 8.000 millones de euros declarados anualmente. Por 10, 80.000. Eso es parecido o mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países, de muchos pequeños países, ¿no? Es decir, a repartir entre 5. Están retrasando, están impidiendo que se desarrolle esta tecnología. En España se está impidiendo que se desarrolle esta tecnología, o sea, no dan. Recuerdo que... ¿Cuál es la línea, perdóname que te corte, cuál es la línea tan delgada que impide o que hace que las grandes compañías que hemos nombrado, esas 5, que forman parte de UNESA, no sean, poniendo un símil, las mismas que están dentro, o los mismos países que están dentro de la Organización de Países Productores de Petróleo, que todos sabemos que la OPEP es un cártel, que hace que estas compañías en España, que se dedican a producir electricidad, no sea también un cártel y por tanto puedan estar incursos en una situación al menos alegal? Lo son, yo pienso que lo son, en realidad lo son en cierta forma. Tampoco voy a lanzar esa acusación, ¿no? Pero podemos verlo de esa forma y yo pienso que es una manera bastante acertada de verlo, ¿no? Es decir, están... ¿Y eso el gobierno? Hombre, con el, sí, que prueba de lo que dices es que, por ejemplo, Gas de France, que es... Una cosa quiero decir, ¿eh? Yo no he dicho decir que hasta qué punto se puede pensar que puede haber un cártel, no que haya un cártel, ¿eh? Yo te voy a poner un ejemplo. Con esto lo digo para que quede claro, ¿eh? Gas de France Suez es un coloso mundial en el suministro de electricidad, gas, agua. Por ejemplo, la agua de Albacete, su matriz es esta empresa. Es un coloso mundial. Pues bien, intentó entrar en España y tuvo que cerrar y se fue, porque dice que no podía producir aquí al precio. Como bien decías tú, controlan toda la cadena, desde la producción, el transporte, ¿no? Red Eléctrica Española, luego la distribución dentro del municipio y la comercialización al cliente final. Si controlas todos los eslabones de la cadena, lo que no ganes en uno lo puedes ganar en otro, puedes hacer fluctuar y te cargas a un adversario. Y además con una particularidad que voy a incidir en eso, Álvaro, y es que resulta que todas las compañías que hemos nombrado, los grandes beneficios se los llevan a otros países para invertir, vía, evidentemente, inversiones, que no repercuten necesariamente esas inversiones a nivel de Producto Interior Bruto que sale de esos países de retorno a España. Con lo cual, al final, redunda en impuestos, pero en esos países que generalmente siempre son países terceros, países en vías de sí, luego ahí también habría mucho que decir sobre el comportamiento de estas empresas que también que nos enorgullecemos mucho, cogemos la bandera española y decimos son empresas españolas y debemos defenderlas a ultranza. Pues quizá no, porque sus comportamientos no son muy elogiables y no son muy dignos de orgullo, cuando provocan desplazamientos masivos de poblaciones indígenas para hacer
grandes hidráulicas, que quizá no es de las energías que menos impacto tengan en la comunidad y en el ecosistema, y incluso ahí ya no puedo decir nada, pero sí que ha habido muertes incluso alrededor de los líderes de esos movimientos indígenas en contra de estas eléctricas. Ahí sí que, porque no están esclarecidos, pero sí, de eso se ha hablado, ¿no? Pero en cualquier caso, no son comportamientos muy dignos de sentirse orgullosos. No, yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí las cosas están más claras de lo que se puede simplificar más, ¿no? Yo creo que aquí el problema estriba en, y quien tiene verdaderamente la potestad para que esto cambie o no cambie, es el gobierno. Es la manera de pensar del gobierno desde el Parlamento. Pero el Parlamento Nacional es donde se tiene, donde emanan las leyes y donde hay que decir, ¿se cree o no se cree? Es que estos últimos 4 años, esta legislatura que estamos acabando, es que no se ha creído en esto de las renovables. También es cierto que en la etapa anterior, el ministro Sebastián no creo que pase a mayor gloria por lo que hizo últimamente con el tema de las renovables, ¿no? Pero es que el gobierno actual es que no ha creído, ¿no? Y aquí, digo, la cosa está fácil como creer o no creer en el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo es que yo estoy convencido que inexcusablemente tiene que pasar por la energía renovable, tiene que pasar por ahí. Pero claro, el gobierno es el que tiene que apostar y tiene que poner, marcar la pauta, marcar las directrices, legislar para que, hablabais de oligopolio, hablaba, y lo has explicado, lo de cártel, no es un cártel, pero vamos, ya está bien que al final, por medio de lobbies, por medio de... Ya está bien que al final los hilos o los destinos de este país los maneje quien desgraciadamente los está manejando, que es el poder económico. Ya está bien, ¿no? Ya está bien, y yo creo que posiblemente haya llegado el momento. Las cosas hay que cambiarlas, y hay que cambiarlas, y de los errores hay que aprender. Yo creo que en el tema de la energía se han cometido muchísimos errores. A ver si nos sirva para aprender, y creo que se avecinan buenos tiempos. Aquí hay una cosa que también habría que puntualizar, el gobierno y el no gobierno. Es decir, vamos a ver, como hemos dicho anteriormente, hace no relativamente mucho, yo contabilizaba 56 ex altos cargos del gobierno en UNESA, de los cuales 2 de los últimos 3 presidentes, ¿no? El señor Aznar y el señor González. ¿Cómo puede ser que un señor que haya estado, yo solo lanzo una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que un señor que haya sido presidente de un gobierno y que obviamente haya favorecido, entre comillas, haya hecho normativas o haya creado, haya posibilitado normativas que hayan hecho ganar muchísimo dinero a una empresa que está empobreciendo al resto de los ciudadanos españoles, pueda después ser la cara visible de una de estas empresas, ¿no? Y tener un sueldo por ello? Es decir, la ley se lo permite, es legal, está bien, pero ¿cómo la separación de poderes? Es decir, incluso a nivel de poder legislativo y de gobierno. Es decir, todos sabemos que en España no hay separación de poderes como debería de haberla, ¿no? Entonces yo pienso que aquí el poder, digamos, legislativo está designado por el gobierno en parte, ¿no? El gobierno que gobierna en parte, incluso el defensor del pueblo, ¿no? Normalmente es de uno de los que gobierna, ¿no? Del partido que está gobernando, ¿no? Entonces es delicado que digamos que el gobierno, deberían ser el gobierno junto a las grandes empresas, porque yo ya no sé quién gobierna. Señores, ¿gobierna el gobierno o gobiernan las grandes empresas? Esto es un problema. ¿Quién gobierna en España? ¿El gobierno o las grandes empresas? Esa es una magnífica pregunta, Manuel, sí. Juan. Sí, no, ya... No, yo quería, me vais a permitir, es que antes me he quedado con la duda y que quería incidir en este tema, porque uno de los costes fijo o regulado, que también se llama así, que van dentro de ese recibo, que se supone que pagamos todos los españoles de esa factura de la luz, son unas primas para el uso del carbón nacional, y se pagan para evitar el cierre de la mayoría de las minas de España, que no pueden competir con el carbón de Sudáfrica u otros países con menos costes y carbón de más calidad, y que se cobra un impuesto especial sobre la electricidad en este sentido, que tiene como objeto subvencionar el funcionamiento de esta mina. Y por otro lado, en muchas de las páginas web de estas empresas importantes que hemos dicho, que producen la electricidad, ponen los precios y ellos los compran al precio que ellos marcan, pues resulta que dicen que el futuro de la energía del sector eléctrico pasa por centrales térmicas apoyadas en el carbón, y los cifran de aquí al año 2030. Lo digo por lo que tú decías, Juan, no te creas que tienen pensado cambiar las energías renovables, más allá del 43% que se supone que aportó la energía renovable el año pasado. Bueno, tenemos una gran noticia, ¿no? Es decir, en esto que apunto que ahora mismo en la página web de Iberdrola ha empezado a vender kits de autogeneración de energía, ¿no?
con fotovoltaica, es decir, que se puede comprar a Iberdrola, actualmente se puede comprar ya o se va a poder comprar dentro de muy poquito tiempo o alquilar, es una compra prácticamente con mantenimiento y tal, es decir, es una medio compra, ¿no? A Iberdrola, que se ha apuntado al cargo de la fotovoltaica, lo que me hace pensar, como decía aquí el alcalde Juan Gil, me hace pensar que es verdad que las renovables van a avanzar, pero ¿en manos de quién van a avanzar? Es inevitable que la fotovoltaica avance. La fotovoltaica a día de hoy, al no salir, si no sale otro tipo de energía, va a ser una de las energías fundamentales, al menos de aquí de España y de gran parte del mundo. Es decir, ahora el problema que tienen estas grandes compañías es cómo quedarse con la fotovoltaica. Se quieren hacer con ella. Sí, o sea, yo lo que creo es que consiste más en un lavado de cara que en otra cosa, porque si a la vez que comercializan esos kits de autoconsumo doméstico influyen en la redacción de los decretos que afectan al autoconsumo y plantean un 7% de peaje de respaldo, o sea, cuanto más consumo yo, más tengo que pagar a la red. Eso es algo inconcebible. Es asumible que se pueda pagar algo porque tú estás enganchado a la red y en cierto momento puedes demandar de ella. Es pagar una disponibilidad, pues me parece razonable. Pero lo que no es razonable es que cuanto más autónomo seas, más tengas que pagar. Por eso yo desconfío bastante de esto y creo que es más un lavado de cara verde que algo que les convenza realmente. Y el futuro pasa por el carbón si quieren mantener el sistema, si quieren mantener el status quo, el estado de las cosas, porque ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, ni los que nos están viendo, pueden montar una central térmica, por pequeña que sea. Ni una nuclear, ni... Pero va teniendo en cuenta que es la que más contamina. Claro, pero... Porque los chinos están muriendo todos los días, ¿eh? Los chinos están quemando carbón a punta pala, pero también están instalando renovables a punta pala. Lo que pasa es que su ritmo de crecimiento y de voracidad de energía no les permite que el mix ese de energía renovable y contaminante salga favorable, pero sí que están instalando muchísimas renovables. En China, por ejemplo, se estaban instalando anualmente hace poco 13.000 megavatios al año. Es decir, pues 4 veces la potencia, prácticamente 3 veces y media la potencia que hay en España anualmente, pero es que esto va increciendo. A lo mejor actualmente estamos hablando de 15 o 16.000 megavatios año. De 3.000, ¿cuántos millones? 3.000 millones. Sí, bueno, pero nos podemos ir al Reino Unido o a Francia o a países de por aquí alrededor que están instalando miles de megavatios al año. Miles de megavatios al año. ¿Sabéis cuántos megavatios se han instalado? Bueno, si tienen los datos aquí. Continúa. Instalan miles de megavatios al año. Es decir, Reino Unido, Alemania hace poco 4.000 megavatios al año, ahora ha bajado un poquito el ritmo, es decir, la potencia prácticamente que tenía llegó a instalar casi 7.000 megavatios un año, casi el doble de la potencia que hay en España, sigue instalando miles de megavatios al año. ¿Sabéis cuántos megavatios se han instalado en España este último año? ¿Cuántos megavatios hay y cuántos son de nueva creación? 7 megavatios en toda España, 7 megavatios. Han sacado una legislación que lo que hace es que impedir que... Un minuto para Juan, y acabamos esta tertulia que seguramente ha sido muy amena, espero, para los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Pues hombre, yo para finalizar manifestar lo que he dicho antes, ¿no? Que creo que el sector de las renovables es un sector que legislado en condiciones puede ser un sector que genere y represente creación de puestos de trabajo y generación de riqueza, fijación de población en los territorios, siempre y cuando se le imprima, se intente, las grandes empresas se queden un tanto al margen y si es posible esta implantación de las renovables se le aplique, se socialice. Y cuando digo socializar es hacer parte a la gente de estos proyectos. Yo sé que es complicado, sé que es complejo. Pero lo has definido muy bien. Pero desde luego confío plenamente en que así sea. Y digo, el ejemplo está en mi pueblo y la verdad es que creo que tenemos una inmensa suerte. Que lleváis así, llevamos ya mucho tiempo. Pero no nos quedamos ahí, aspiramos a más. Muy bien. Gracias, Juan Gil. Álvaro. Sí, pues nada, solamente quería sacar este gráfico antes, que muy breve, este es el año 77, la actualidad no es 2013, pero esta es la evolución del precio del vatio fotovoltaico instalado. Ha pasado en los últimos 10 años de 5 a 0,74. Ahora no podemos parar. Ahora que tenemos ya una industria madura, hemos sido pioneros en la fabricación, en la instalación, tenemos una red de una industria. De producción. Claro, ahora es cuando no. Ahora le hemos pagado al hijo a la universidad hasta el último año y ahora va fuera. Ahora es cuando tenemos que dar el último paso y comprometernos. Y
terminar, como decía antes, con el lema de la plataforma, que es medio ambiente, soberanía energética y empleo ya. Fenomenal. Manuel Alonso, vicepresidente de Ampier, concluyes esta tertulia, por favor, Manuel. Yo, en nombre de Ampier, pido que se restaure la seguridad jurídica en nuestro país, que se devuelvan los derechos que tenían los pioneros en fotovoltaica, porque así se restituye la seguridad jurídica de este país, y restituyendo la seguridad jurídica es el único camino que hay para crear un sector fuerte donde se cree empleo mediante inversión. Nadie va a invertir en un país donde la seguridad jurídica sea la que tiene actualmente España. Sinceramente, para que se pueda desarrollar tanto el sector fotovoltaico como cualquier otro sector en España, la seguridad jurídica debe ser restituida a los ciudadanos. Gracias. Bueno, pues amigos del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que nos pueden ver a través de www.lacerca.com, La Cerca Televisión, y de los amigos de Radio Chinchilla del 105.3 de la frecuencia modulada, muchísimas gracias por atendernos. Ya sé que este tema hubiera dado para este programa y muchísimos más, pero evidentemente el tiempo es el que es. Espero y deseo que este repaso, entre comillas, repaso a las compañías eléctricas haya servido para dar un poquito de luz al respecto del tema, igualmente de la importancia que tienen las energías renovables como presente y como futuro, además por el propio bien del medio ambiente a nivel mundial, a nivel internacional. Y nada, pues les emplazamos a un próximo programa de Tertulianos en la Red, no sin antes despedir a Juan Gil, alcalde del Bonillo, a Manuel Alonso, presidente de Ampier, Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, y a Álvaro Peñarrubia, miembro de ECO Albacete y viceportavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, igualmente de Albacete. Que sean muy felices y, como digo, les esperamos en un nuevo programa de Tertulianos en la Red. Muchas gracias.